tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como cada tarde es un placer acompañarles, Oriemi González, y nuestras redes sociales a su disposición para que puedan interactuar con nosotros y también con nuestro invitado para esta jornada, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi. Para esta tarde nos acompaña Ángel Medina, quien es politólogo, también analista y conferencista. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Hola, gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Bien, y muchos temas políticos por conversar, diferentes situaciones también y noticias que recibimos durante la semana y también, como hemos visto y conversábamos antes de iniciar el programa, ya desde el año pasado la incertidumbre y desde años atrás también siempre hay en el ambiente esa incertidumbre de qué va a pasar, cuáles son las siguientes medidas que vienen, qué va a pasar con la economía y no hay siempre como un plano de certidumbre, de saber qué va a pasar. Y eso constantemente vemos que se repite, ese ciclo, y quisiera comenzar el programa con eso porque ¿cómo palpamos que está hoy en día la sociedad? ¿Cómo palpamos que hoy en día se va ese debate de, bueno, la coyuntura política que hay, pero también hacia lo social, pero también hacia lo económico, y lo que hoy la gente realmente necesita respuesta, en particular en ese plano político? Mira, la verdad es que hay una marca que tiene Venezuela hace muchos meses y que quizás está en la mente y en la conciencia de buena parte de los venezolanos. Y esa marca tiene una palabra, esa palabra es incertidumbre. Es decir, los venezolanos sentimos que la Venezuela de hoy es una Venezuela que se vive y se trabaja y se entiende día a día. Es decir, hay una incapacidad real de poder predecir o de poder tener al menos algunos tipos de argumentación que te permita pues construir un futuro a mediano, incluso a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo. ¿Por qué lo digo? Porque aquí pareciera que Venezuela vive en una constante incertidumbre. Bueno, ¿qué va a pasar mañana en la economía? ¿Qué va a pasar mañana en la sociedad? ¿Qué va a pasar mañana en la política? Pareciera que no hay respuestas concretas y esa incertidumbre se basa fundamentalmente, y lo hemos dicho siempre, en un problema que es estructural en Venezuela, que es la desinstitucionalización del país. ¿Qué quiere decir con esto? Las instituciones que te aportan reglas, seguridad, garantías, certezas, y hoy las instituciones en Venezuela lo que menos le aportan al ciudadano es eso. Pareciera que hay una distancia muy larga entre las instituciones y el día a día de los ciudadanos. Por eso es que los venezolanos hoy sienten que tienen que tragarse al país día a día. ¿Qué te quiero decir con los más básicos? ¿Qué te quiero decir día a día? Bueno, el venezolano tiene que decir, bueno, hoy vendrá la luz o no vendrá la luz, vendrá el agua o no vendrá el agua. Eso para cosas muy básicas, ¿pasará el aseo o no pasará el aseo? ¿Podré comprar gas o no podré comprar gas? Pero si te vas a el tema de la estructuración, por ejemplo, de la sociedad, los empresarios dirán, bueno, este mes el dólar, la diferencia o la tasa cambiaria se mantendrá, se disparará, nadie lo sabe. La inflación va a subir, va a continuar, me van a permitir importar, no me van a permitir importar. Si te vas al esquema macroeconómico, era bueno, ¿qué va a pasar con la industria petrolera venezolana? ¿Va a haber licencia, no va a haber licencia? ¿Van a venderse los barcos de petróleo, no se van a vender? Es decir, esta incertidumbre juega siempre en contra de la posibilidad de tener tranquilidad y sobre todo de poder planificar. Si tú una sociedad no la planificas, pues lo que puede terminar gobernando es la incertidumbre, y en la incertidumbre hay ese caos que tú tratas de ordenar diariamente. Ahora, en medio de ese caos que se genera, puede en este momento, cuando vemos que es algo que no es nuevo, no es algo reciente, es algo que se repite, ser ese panorama de incertidumbre volverse la normalidad. Porque ¿cómo avanzamos hablando desde el plano de los venezolanos? Es como, bueno, lo que siempre vienes observando, llega un punto donde a veces la gente, bueno, se cansa y dice, bueno, no, ni modo, solo puedo pensar en mi día, en cómo resolver, bueno, como decía, o llega el agua, ¿qué voy a hacer si llega? ¿Cómo resolver mi día a día y mis circunstancias, las familias, cómo sustento? ¿Cómo en ese panorama, quizás hoy en día, bueno, cuando realmente necesitamos avanzar es a eso, a que las instituciones cumplan su papel, donde necesitamos avanzar en muchas áreas y a veces, bueno, desde qué instancias comenzar a hacer esas exigencias y cómo avanzar realmente a ese panorama que necesitamos en nuestro país? A ver, yo creo que el venezolano consiguió una palabra mágica frente a todo esto. Lo primero a decir es que el venezolano no se adapta a la normalidad que vive, no se adapta. Lo que tiene es esta palabra mágica que se llama resiliencia. Trata de superar obstáculos para garantizarse una tranquilidad interna o tranquilidad familiar o tranquilidad dentro de su hogar, entendiendo que fuera de su esfera personal no hay tranquilidad o no hay orden, para no decir que hay intranquilidad, lo que no hay es orden. Entonces, esa resiliencia es lo que lleva al venezolano
a inventarse, a darse la vuelta, a resolver el día, a tratar de taparear una cosa con otra, a tratar de ir resolviendo sobre la marcha, a tratar de inventar con poco, de hacer con muy poco muchas cosas. Y eso, cuando te digo el venezolano, no es solamente en tu casa. Es el venezolano que tiene un comercio, el venezolano que tiene una compañía grande, mediana o pequeña, es el venezolano que tiene un empleo fijo, es el venezolano que no tiene empleo, es el venezolano que estudia, es el venezolano que está afuera y le manda dinero a su familia, es decir, es la persona que está jubilada, es el empleado. Es decir, en términos generales, la resiliencia es ese espíritu de la sociedad venezolana que se ha construido a partir de, bueno, si no hay reglas, yo me construyo las reglas; si yo no tengo certidumbres, yo me construyo algunas certidumbres; si yo sé que todos los días salgo a superar obstáculos, pues entiendo que mi rol es superar esos obstáculos y llegar a casa al final del día con un mínimo de tranquilidad, un mínimo de estabilidad emocional. No es fácil, pero creo que lo hemos aprendido, pero tampoco decir que lo aprendimos quiere decir que eso tiene que ser la normalidad de los próximos años. Por eso es que, en el fondo, hay una exigencia real de que las instituciones funcionen. Eso es importante porque, como lo decías, bueno, quizás no se puede hacer o las personas sienten que no pueden hacer algo porque las cosas cambian, pero es como, bueno, cómo seguir avanzando. Y que hoy en día también muchos dirigentes mencionaban el tema de, bueno, de pasar la página, y para algunos era como, bueno, es que no se puede pasar la página, no podemos pasar una página si no hemos aprendido de los errores, o hay que revisar la página, o cómo avanzamos entendiendo que hay errores que no se han corregido, entendiendo que hay respuestas que aún faltan por darse. También cómo asimilar eso en el plano político, entendiendo que, bueno, sí hay que avanzar, pero a la vez avanzar e ir corrigiendo los errores. Y en el plano político hay que comenzar entendiendo una realidad. Y la realidad es que el ciudadano está alejado de la política. Y está alejado de la política en términos generales. Y los eventos que sucedieron de la elección presidencial para acá lo ha alejado aún más. ¿Y qué quiero decir alejado? Está perdiendo el sentido de pertenencia a identificarse con algún sector político que hoy existe en el país. Está perdiendo esperanza de que pueda ser la política el instrumento que le permita resolver esa incertidumbre para darle garantías al ciudadano. Y eso hace que se aleje. Lo estábamos hablando fuera del aire. Estamos a pocas semanas de un proceso electoral y eso pareciera que no está en la agenda de muchos venezolanos, de un grupo sí. Y creo que hay que hacer un esfuerzo por reivindicar el asunto político otra vez en los ciudadanos. Ahora, eso no se hace imponiéndolo, eso se hace tratando de explicarlo todos los días y, por ejemplo, explicar el valor que, por ejemplo, tiene el voto en cualquier sistema, incluso en cualquier sistema que no garantice certidumbre. Bien, y justamente acerca de ese valor vamos a conversar luego de la pausa, pero antes de irnos a la pausa, me gustaría que explicaras ese tema de cuáles son también esas consecuencias de ese alejamiento que decías, bueno, del ciudadano hacia la dinámica política. Sí. La verdad es que uno de los grandes elementos que hay, no solo en Venezuela, en términos generales en América Latina, es algo que llamamos desafección política. ¿Y qué es la desafección política? Es el alejamiento del ciudadano de los asuntos políticos. Bien porque eso no le resuelve, bien porque eso no vibra con su día a día, bien porque pareciera que el discurso de la política no llega al discurso que pueda llegarme a mí o que yo lo pueda comprender para entender mi realidad, o en todo caso, por los procesos que han venido desinstitucionalizando a las naciones. En el caso de Venezuela, por ejemplo, el proceso de desinstitucionalizar los partidos políticos le hace mucho daño, o le hace mucho bien a esa desafección política, pero mucho daño a la relación de los ciudadanos con los políticos. Entonces, creo que uno de los valores fundamentales que hay que reconstruir en Venezuela es cómo la política vuelve a acercarse a la gente y cómo la gente siente que esa política, o la política en términos generales, le sirve para mejorar su día a día. Yo creo que ahí es donde está el verdadero asunto de la situación venezolana. Sigue siendo el reto para los políticos venezolanos. Sí, claro. Nos vamos a la pausa, regreso, seguimos conversando con Ángel Medina, politólogo. Ustedes sigan en sintonía de Argumentos. Conversando con Ángel Medina, y en el corte anterior hablamos acerca de esa responsabilidad que tienen los políticos. Hablabas de ese reto que realmente está por cumplirse en este escenario también, donde tenemos elecciones cercanas, y hay una duda también que está en el panorama hacia los partidos de oposición, porque dentro de esas responsabilidades que hay como dirigentes políticos, que es acercarse realmente al ciudadano, poder atender sus necesidades, si dentro de los mismos partidos de oposición hay conflictos,
no se nota dentro de la población que estén de acuerdo entre todos los partidos. Hoy en día incluso, bueno, hay como diferentes sectores dentro de la oposición y si bien en algunos momentos se hablaba de que era importante el diálogo entre oposición y gobierno, hoy en día pareciera que también es necesario el diálogo dentro de los mismos partidos de oposición. ¿Cómo realmente también eso entenderlo en este plano? ¿Cómo mirar qué es lo que realmente está pasando dentro de los partidos de la oposición actualmente en nuestro país? Y también entendiendo, bueno, que hay diferentes factores que han influido, incluso, bueno, tras las elecciones del 28 de julio y diferentes sucesos también que han ocurrido desde años atrás y que hoy en día también pues de alguna forma juegan un papel negativo para cómo ven los ciudadanos, cómo está la oposición el día de hoy. Mira, yo creo que hay que replantearse el diálogo. Es decir, muchas veces se siente que el diálogo es entre los partidos políticos. No, yo creo que hay que replantear el diálogo y aprovechando que el 25 de mayo inicia un proceso que te va a llevar en Venezuela al menos 3 eventos. El primer evento es el 25 de mayo, que son las elecciones de la Asamblea de los Gobernadores. Pero está pendiente un evento que son las elecciones municipales y un evento que todavía no sabemos bien de qué va, que es lo que se ha llamado la reforma de la Constitución. Que sería uno de los más importantes también. Que es uno de los más importantes, pero es el que menos sabemos. Entonces, el diálogo tiene que ser a partir de esos eventos. Y el diálogo tiene que dirigirse hacia otro lado. Es decir, la política o los políticos tienen que dirigir el diálogo a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hoy tú tienes un grupo de ciudadanos que dice yo voy a ir a votar y voy a participar porque yo no voy a delegar mi fuerza, mi contención y mi derecho del voto no lo voy a delegar a nadie, porque yo quiero expresarme a pesar de todas las dificultades que existan, porque a pesar de que yo entienda que desconfío o no del sistema, yo quiero expresarme, yo quiero hacer valer mi opinión, aunque al final la institución no canalice esa opinión como debe ser, y hay otro grueso de la población que dice yo no tengo ninguna motivación para ir a asistir y ninguna motivación para votar. Entonces el diálogo de la política tiene que ir a explicarle a la gente ¿por qué es importante no solamente el voto, sino algo que es más importante que el voto? La participación. Porque es importante que los políticos vayan a la gente y decirle, mira, hay que opinar, hay que discutir, hay que debatir, tienes que decir lo que sientes. Y decir lo que sientes es importante porque es lo que permite orientar hacia dónde va la política, permite saber además cuáles son tus principales problemas, cuáles son tus principales preocupaciones frente a lo que se está viviendo en el país. Ese diálogo entonces es un diálogo que no es ni de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba, porque es ponerse a escuchar a la gente y de esa escucha hacer una retroalimentación y dirigir políticamente a la gente a una participación que sea constructiva, una participación que le permita a mediano plazo tener representación, que esa representación pueda tener un juego político en las instituciones, por ejemplo, la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional le hace falta que haya más equilibrio en la representación política, porque la representación política, ¿qué? Sí, es discusión, es mucha discusión, es desencuentro, pero es debate y son soluciones que pueden al final ser consensuadas. Y eso es lo que le permite a los ciudadanos darle soluciones. Entonces, creo que el diálogo no puede tener, es que todos estos políticos están peleados y pónganse ustedes de acuerdo, porque eso ya no está funcionando ni creo que va a funcionar en una Venezuela como esta. Es distinto. Es la política se voltea y le dice a los ciudadanos, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿O cómo la ves? ¿Qué puedo hacer para mejorar tu vida? ¿Qué puedo hacer para canalizar tu participación? ¿Qué puedo hacer para que ese que no quieres participar se transforme en quiero participar? O sea, ¿qué quieres que diga o qué quieres que hable o qué quieres que trabaje contigo para empezar a construir algo distinto? Claro, y ahora en el plano real, ¿cómo aplica eso? ¿Realmente está funcionando desde alguna instancia? Porque hoy en día vemos que quizás, bueno, desde los partidos lo que recibe es, bueno, ¿vas a votar? O por el contrario, otros que dicen es solamente no participes. O sea, esa es quizás como la dirección que se observa que están recibiendo más allá de escuchar qué hay detrás de los ciudadanos, cuáles son realmente esas necesidades, como mencionaba. Primero porque es la participación, es la forma más básica de aproximarse, pero hay otra que es más compleja, que es cómo participas. Es cuando te digo, ¿cómo participas? Yo soy lo que creo que hay que votar, y siempre hay que votar. Y creo que hay que explicar a la gente cómo esa participación en los asuntos de todos también forma parte del voto y que el voto tiene un valor independientemente de que no confíes en el sistema. ¿Por qué? Porque al final el voto es la única acción que es segura, que es pacífica, que no arriesga tu vida, que no arriesga tu seguridad, que no depende de otro y que al final te permite expresarte. Y te permite expresarte individualmente, secretamente y directamente. Entonces, eso tiene un valor y hay que rescatar ese valor, hay que rescatarlo con mucha fuerza. Lo segundo es que para muchos políticos pareciera que todo vive, respira, nace y muere en un tuit, en una red social. Y la verdad es cuando vemos las encuestas, por ejemplo, la penetración de
de X, que es Twitter, lo que era Twitter, es de 0.5%. Es decir, hay otras redes sociales que tienen mayor capacidad de hacer interacción con la sociedad porque las redes sociales existen y son un valor. Y sobre todo hoy en día que no cualquier persona desde su teléfono puede ir a acceder a X, ¿no? Todos tienen la... O sea, No, hoy en día te entras y no te deja abrir no, desde cualquier... pero tiene WhatsApp, tiene Facebook. Entonces, ese valor hay que cultivarlo y cultivarlo para construir, porque el problema es que también hay un sector de la política que se mete en esas redes simplemente para desconocer al otro, para insultar al otro, para decir que está equivocado, que el dueño de la verdad soy yo. Y al final la gente eso es lo que lo aleja. Si yo viniera aquí a decirte que tú no tienes la razón, que yo tengo toda la verdad, y porque yo tengo toda la verdad, tengo el derecho de llevarte por encima y además desprestigiarte, la gente va a decir, bueno, es que esto está muy loco. Esta gente está muy loca porque yo no espero ni quiero escuchar eso. Si yo vengo en vez de decirte, mira, Soraí, me vamos a trabajar para ver cómo hacemos que la participación llegue a la gente y la gente entienda que el voto es un valor y que ese voto puede servir, independientemente que no cambie inmediatamente tu vida, puede servir para lo que te decía al comienzo, para empezar a brindarnos un poquito de certidumbre. Y esa certidumbre es orden, y orden es tranquilidad. Claro, y ese orden también parte por, como decías, explicarle a la gente realmente cuál es el valor, que la gente entienda cuál es el valor del voto y por el contrario realmente qué significa la abstención. Porque hoy en día cuando vemos que hay ese llamado a la abstención, decimos, bueno, hay un plan detrás de eso, se busca algo detrás de eso y realmente me gustaría que explicaras eso. Y también otra cosa que tiene duda la gente es, bueno, quiero creer en el voto, sigo creyendo en el voto, pero... ¿cómo saber que realmente voy a expresarme con mi voto? Porque después del 28 la gente sintió que, bueno, lo que expresaron no se tomó en cuenta, no se publicó el resultado, entonces quedaron esas dudas allí y la gente dice, bueno, entonces realmente vale la pena y eso, como decía, hay que explicárselo a las personas. Bueno, lo primero que hay que explicar son dos cosas, dos conceptos. El voto en Venezuela es un derecho, o sea, quizás en Bolivia es un deber, en Bolivia es obligatorio votar. Si tú no votas te multan. En Venezuela no, en Venezuela es un derecho. Por tanto, un derecho tú lo usas o no lo usas. Es decir, tú tienes el derecho de ir a votar como tienes el derecho de no ir a votar. Eso está perfecto, eso está en la Constitución. El problema es que ese derecho no tiene efectividad en el sistema electoral venezolano, que es otra cosa. Y lo pongo así gráficamente. Por aquí está el derecho al voto y por aquí está el sistema electoral venezolano. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque en el sistema electoral venezolano, las elecciones se ganan así voten 2% de los venezolanos. Las elecciones se ganan por un voto. Y no importa cuánta gente vote. Es decir, la abstención en el sistema electoral venezolano no tiene un valor, no tiene una efectividad, no tiene un logro final político. Porque si tú me dijeras que en Venezuela, para que una elección sea real, tiene que votar más del 40% de los electores, entonces la abstención sí tiene un valor porque puede anular una elección. En Venezuela no. En Venezuela puede votar el 3% y la elección es válida. Y esa es la... Exacto, no le quita legitimidad a la elección. No le quita ni legitimidad ni le quita efectividad, porque al final lo que salga de esa elección, vote 1%, vote 5% o vote 90%, es el que va a representar esas instituciones, el que va a dirigirse esto y va a tomar decisiones por ti y decisiones que te van a afectar en tu vida. Entonces creo que aquí hay que, sí, el voto es un derecho, pero en nuestro sistema electoral siempre es mejor y siempre es más efectivo votar. Aunque ese voto termine siendo nulo, aunque tú creas que ese sistema electoral no te está funcionando o que no refleja lo que tú estás opinando, siempre es mejor votar, porque no votar significa que esto va a avanzar contigo o sin ti. Bien, antes de irnos a la pausa, explica también el segundo factor, que este era el primero, del tema de la abstención. El segundo de, bueno, cuando la gente dice, pero realmente vale la pena votar si no se va a ver reflejado lo que yo realmente voté por lo que pasó, bueno, el 28 de julio. Sí, ese es el desarrollo que ha tenido Venezuela. No en el 28 de julio, lo tiene más de 10 años una discusión sobre el valor del voto, el de las garantías electorales, el del voto libre, el del ejercicio real de las garantías de participación política. Ese es el debate que hay permanentemente. Y no es que el 28 habían buenas condiciones y hoy sí. O sea, no es que el 28 habían buenas condiciones y hoy no las hay. Es que en Venezuela siempre ha habido una queja general de los espacios políticos de oposición de que no hay condiciones. Y pese a eso, y quiero volver otra vez al concepto de resiliencia, pese a eso, los venezolanos han decidido utilizar el camino democrático para buscar cambiar las cosas. En algún momento se ha podido hacer, en otros momentos no se ha podido hacer. Pero que no puedas hacerlo ahorita no quiere decir que en el futuro no lo logres hacer. Lo peor que tú puedes hacer hoy es decir, es que yo no voy más nunca a eso, y como no vas más nunca a eso, más nunca va a pasar nada que tú quieras que pase. No sé si me explico. Al final es, si tú te inhibes, las cosas van a seguir andando y no van a andar a favor de lo que tú quieres.
Claro, el hecho de participar. Y me gusta esa explicación que haces porque hoy en día las personas, bueno, se preguntan y dicen, bueno, ¿vas a votar, no vas a votar? Y el punto Sí, es ese, que al final es un derecho y cada quien puede decidir sí. si voy a votar o no voy a votar, pero que cada quien lo decida consciente de lo que representa su decisión. Y como decías, no es de si me inhibo o si no participo o si no estoy, sino consciente. O lo hago solamente porque, bueno, escuché que eso era lo mejor plan, porque un dirigente político lo dijo, sino consciente de qué representa eso, también cómo aplica dentro del contexto venezolano y, como decía, bueno, de la Constitución, desde el Consejo Nacional Electoral y desde todas las instancias. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Ángel Medina. Ya venimos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con Ángel Medina, hablando acerca de las elecciones, de la importancia y del valor del voto. Por otro lado, también explicando lo que significa la abstención. Y también en este sentido tenemos un reporte que hizo nuestra compañera Milady Travieso. Conversó con Andrés Ignacio Silva acerca de la importancia de la participación para las próximas elecciones. Adelante, Milady. Gracias por este contacto y así es, conversamos con el abogado y consultor político Andrés Ignacio Silva en relación a la política internacional que atraviesa actualmente Venezuela con otros países de Latinoamérica y cómo esto incide en la política actual del país. Vamos a tener más detalles. Bueno, estamos viviendo un contexto internacional muy complicado con Venezuela. Tenemos por un lado la presión del secretario de Estado Marco Rubio, que a la vez de que pareciera estar otra vez aplicando política de máxima presión, está buscando que se elimine el TPS de los venezolanos en los Estados Unidos. Es decir, los venezolanos ante los Estados Unidos cada vez parecieran ser más personas non gratas, parecieran cada vez más que el interés de los Estados Unidos no sea simplemente advocar por su ideología y aplicarla en Venezuela, sino más bien que Venezuela no forme parte de la cultura americana. En contra de eso también tenemos a Nayib Bukele y otros mandatarios internacionales que pareciera están intentando buscar algún tipo de relevancia en el conflicto venezolano y por supuesto todo esto lo que está haciendo es afectando el panorama interno nuestro electoral, donde pareciera que no existe una campaña entre gobierno y oposición, sino pareciera que más bien hay una campaña entre un grupo de la oposición que apuesta por la abstención y una ciudadanía todavía descontenta con el 28 de julio que se debate entre votar o no votar. Y el momento histórico donde la oposición consigue los mejores resultados es cuando se apuesta por el voto. Y es por eso que estas elecciones del 25 de mayo son de suma importancia y el panorama va a depender de cómo un sector de la oposición, representado por Unión y Cambio, por Un Nuevo Tiempo y por los otros partidos que participen, ellos van a definir el panorama viendo cómo convencen al ciudadano de volver a las urnas para votar y viendo cómo ellos convencen al ciudadano de la necesidad de no solo defender los espacios, sino la necesidad de brindarle al ciudadano la protección necesaria, la representación necesaria y la constancia de seguir manteniéndose activos, de seguir manteniendo relevancia en los procesos políticos. Hay que entender que esta oposición que está participando está planteando una estrategia, se esté o no de acuerdo con ella, es una estrategia, es un plan de acción y de lograr una participación masiva es una estrategia que va a rendir resultados, va a dar frutos y le va a permitir a este sector de la oposición no solo lograr la unión que tanto necesitamos, sino le va a dar la oportunidad de tener herramientas para lograr ese cambio que tanto quieren los venezolanos. Finalmente, Silva instó a la población a participar el próximo 25 de mayo en el proceso electoral, donde se podrá elegir a cargos legislativos y de gobernación. Con este aporte informativo regresamos nuevamente al contacto al estudio. Gracias a Milady Travieso por el reporte y como veíamos, bueno, parte también de lo que mencionaba usted, Ángel Medina, de convencer realmente al ciudadano y que cuando vemos que hay un poco tiempo para que se realicen estas elecciones, que como decía, bueno, no son solamente estas del 25, sino que hay otros 3 momentos de elecciones que, bueno, todavía quedan por definirse. ¿Cómo realmente hacer ese trabajo de convencer cuando el tiempo es corto y cuando quizás, bueno, vemos que se hace complejo, ¿no? Sí. Hacer el trabajo por todos los retos que representa y por otro lado también cómo ve que se va a dar esa participación.
Dos cosas. La primera es eso que tú estás diciendo. Esto hay que verlo como un año completo con varios procesos. Es decir, yo no te puedo decir hoy no estés, mañana sí y posiblemente mañana no. O sea, es un proceso completo donde la participación es la clave y los venezolanos tienen que estar presentes para que puedan tener representación en gente que ellos puedan hablar en los lugares más cercanos como las alcaldías o las gobernaciones, puedan tener gente que esté en la Asamblea Nacional, que los represente a ellos y también puedan hablar o definir qué quieren hacer con la Constitución, con ese proyecto de reforma constitucional que no conocemos pero que en algún momento se va a presentar. Entonces es un paquete completo y por eso yo digo que todo este paquete completo te llama a participar y una de las formas más efectivas de participar es votar en cada uno de esos. O sea, no es que en uno sí, en otro no, es votar en todos porque todo significa un solo paquete de transformación real del país. Entonces, creo que la invitación es a que comprendamos esto en la magnitud de lo que se está planteando y además decirle que si te quedas en tu casa no va a pasar nada. Si no votas va a pasar así tú no estés. Entonces, creo que lo mejor es que participes, que estés, con toda la desconfianza que yo puedo entender que existe, pero siempre es mejor que estés y siempre es mejor que opines a que otro lo haga por ti. Yo creo que eso es una máxima muy clara. Y lo segundo, lo digo desde la perspectiva personal, yo fui abstencionista muy fuerte en el año 2005. Y era así, que casi que desnostaba del que participaba. Y después comprendí que es un real absurdo, porque esa asamblea que emergió del 2005 fue la asamblea de las leyes habilitantes que a mí no me gustaron. Fue la asamblea de la centralización del país que a mí no me gustó, de quitarle poder a los gobernadores y alcaldes de toda Venezuela y a mí no me gustó. Fue la Asamblea Nacional que desvirtuó el sistema macroeconómico de este país y a mí no me gustó. Y yo digo al final, oye, si yo hubiese participado allí, quizás hubiese logrado que esas reformas de esa magnitud no se hubiesen podido dar porque hubiese existido una representación política que me representara y a la cual yo le hubiese exigido que tratara de minimizar los efectos negativos que eso tuvo para el país. Y ese ejemplo está interesante porque, bueno, lo dices desde tu propia experiencia, sí, donde viviste algo y de alguna forma, bueno, hiciste luego ese análisis y decir, bueno, ahora puedes tomar una decisión distinta. Y yo creo que en muchos escenarios es importante que la gente conozca eso. Sí. Y no solamente desde el plano ciudadano como elector, sino también desde el plano, desde las organizaciones políticas, cuando muchas veces se cometen errores y hay que sentarse a analizar y, ok, bueno, esto no funcionó, esto no se logró lo que quería y hay que, bueno, pero eso no pasa mucho, Soem. El problema de Venezuela es que eso no pasa mucho y yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que hacer la política venezolana es decirle a la gente, discúlpame, que no lo logramos, discúlpame que cometimos errores y que bueno, que cometer errores no significa que me condeno por el futuro, es muy por el contrario, es que voy a tratar de rectificar para hacerlo cada vez mejor. Y eso es un discurso, cuando te digo de la conexión, es un discurso sincero, es un discurso que no te cae mentiras. Es un discurso muy realista, pero es un discurso que es proactivo. Es decir, yo no te estoy diciendo, te cometí un error más nunca me vas a ver. No, cometí un error, quiero enmendarlo y quiero hacer las cosas cada vez mejor porque yo sigo luchando por transformar este país, por hacerlo más predecible, mejor para todos. Y yo creo que ese es un discurso que cualquiera que tú lo escuches, tú dices, bueno, tiene razón lo que está diciendo. Claro, ahora también hay otros elementos que se suman a ese discurso, como decías, que bueno, sí pueden llamar, o quizás también otros dirigentes en algún momento llamaron a la abstención y hoy de pronto, bueno, pueden participar. Sí. Y hoy se les llama, no se les dice, ay, qué bueno, hoy estás participando, rectificaste tus errores. Realmente se les dice, bueno, ahora forman parte del grupo de los alacranes, o hoy forman parte de los que median con el gobierno, y diferentes tipos de calificativos donde la gente a veces no sabe entonces si quien le está hablando o está tomando quizás un discurso distinto a lo que de pronto ha hecho el llamado, por ejemplo, María Corina, es real y sincero, y pasa, por ejemplo, como dirigentes como Capriles. La gente está así como, bueno, no sabemos si sí o si no. ¿Cómo también interpretar eso y cómo realmente explicarle también a la gente cómo ser sensatos y cómo realmente percibir lo que está pasando en la dinámica política? A ver, lo primero es tratar de definir cuál es el espacio donde se hace debate. Es decir, no quiero decir que no se da el debate. Sí se da y hay un debate, hay un espacio de la opinión pública nacional donde se hace debate, que para mí es un debate poco constructivo porque se trata de quién tiene la verdad, repito, quién tiene la verdad y quién es malo versus quién es bueno, quién es adorado por Dios versus quién es adorado por el diablo. ¿Quién es más oposición que quién? Y ese es un debate no constructivo, ese debate no te lleva nunca a nada, o sea, no te lleva a nada sino a terminar de pelearte personalmente. Pero ese es un espacio que existe. Ahora, ¿ese es el espacio grande del país? No. El espacio grande del país, no porque lo diga yo, es porque te lo están diciendo las encuestas, es ese que dice
Yo no estoy pendiente de que si dijo uno, que dijo la otra, eso no me interesa. A mí me interesa es que no me está alcanzando el dinero. A mí lo que me interesa es que cada vez que me levanto, el bolívar está subiendo 3, 4 dólares y mi sueldo no me alcanza. A mí lo que me interesa es saber cómo vamos a hacer con el tema de la luz, porque ya llevo 2 neveras compradas que me la fundió la luz. A mí lo que me interesa saber es cómo voy a hacer para darle de comer a mi hijo, o cómo estoy pensando ya en este momento, cómo hacer para cuando ya va a terminar, está en tercer lapso, cómo voy a hacer para inscribirlo en el año que viene. Ese es el verdadero debate que tiene el país en este momento y es el gran sector. Y por eso no niego que hay un sector que esté aquí en este debate, tú eres malo, yo soy bueno, tú eres feo, yo soy bonito. Ese debate existe. Ahora, ¿ese es el verdadero debate del país? Yo creo que no. El gran debate es los problemas sociales, es los problemas del día a día, y es lo que decíamos al comienzo, es esa enorme incertidumbre que te hace simplemente ser un luchador diario por tratar de no sucumbir ante tantos problemas que hay alrededor tuyo. En ese sentido, ¿qué llamado entonces hacerle a esos dirigentes de oposición en lo que realmente deben trabajar, entendiendo que, bueno, hay esas necesidades y la gente no está pendiente de este debate, no quiere más confrontación, porque la gente dice, bueno, es lo que siempre escucho entre estas descalificaciones que no, al final no dan respuesta a esas necesidades de la gente. Y creo que, bueno, lo vamos a conversar ahora luego de la pausa, ese mensaje que darle a los dirigentes de oposición y lo que realmente la gente necesita hoy en día. Ya venimos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, y dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa para Ángel Medina, y era ese mensaje que es importante para los partidos de oposición, en qué deben centrarse, y como muchas veces se habla, bueno, de lo que debería ser y parece algo así como, bueno, qué bueno que fuese así, pero que en la realidad a veces parece muy lejano. Sí, al final yo no quiero caer en eso de yo le digo a la política, porque al final uno también ejerce política. Y al final no se trata de lo que yo quiera decir a los demás, es lo que yo estoy diciendo. Y hoy vine acá para decirte y para tratar de explicarle desde mi punto de vista a los venezolanos cómo podemos salir de esta incertidumbre y cómo podemos hacer para construir un camino distinto, un camino que nos permita crecer, un camino que nos saque de este debate eterno que nos está haciendo mucho daño y que nos permita salir de ese esquema de tratar de anular al otro, eliminar al otro, que no lo hemos logrado, y cómo entramos en una etapa donde negociarse algo visto, porque al final, ¿quiénes negocian? Quienes piensan radicalmente distinto. O sea, quienes piensan igual no negocian. Tú negocias con el que piensa absolutamente distinto a ti. Y esa negociación siempre tiene que traer algo bueno, no solamente para los que negocian, sino para los que se afectan de la negociación, que al final es el país. ¿Tú te imaginas que todos los procesos de negociación de Barbados, de México, hubiesen resultado? Pues seguramente hoy tuviésemos un país que estuviese saliendo de las sanciones, no que no estuviese sancionado, pero estuviese saliendo de las sanciones, que tuviese una industria petrolera, que tuviese una industria petrolera más robusta, porque hubiese existido la posibilidad de hacer un recambio político en condiciones pacíficas, en condiciones acordadas. Entonces, ¿eso le beneficia al país? Claro. Ahora, ¿podemos soñar eso? Claro que lo podemos soñar. Yo me doy la tarea de empujar eso, sí, yo me doy la tarea de empujar eso, porque al final lo único que puede salir bien en este país es que pensemos en la gente y que pensemos cómo hacemos para arreglar los entuertos que se han generado en esta guerra sin sentido, que nos ha hecho mucho daño a todos, pero que le ha hecho principalmente daño al ciudadano. Ahora, ¿cómo lograr ese proceso de negociación? Como decíamos, bueno, que en su proceso vimos que no dio resultados, que muchas veces se pararon de la mesa, lo vimos en México, lo vimos también en Barbados. ¿Hay posibilidades de retomarlo y que realmente sea efectivo? Mira, si ha pasado en todas las guerras, ha pasado en todos los conflictos, terminan siempre en una negociación, ¿por qué no va a pasar en Venezuela? Ahora, lo primero que hay que entender es que nadie va a exterminar a nadie. Es decir, esos deseos que existen en los sectores políticos polarizantes de yo voy a acabar con o voy a aprovechar el momento para acabar con el otro, eso no existe. Eso está demostrado en la realidad. Nadie va a acabar con nadie. En el momento que entendamos eso, o que muchos terminen de entender esto, entonces va a decir, bueno, en este país tenemos que convivir, pero podemos convivir arreglando, negociando y creando unas reglas mínimas de convivencia, o podemos malvivir cayéndonos a golpes todos los días. Entonces, esa es una palabra también que hoy en día es condenada, el convivir, la convivencia. Bueno, negócialo, porque la negociación se ha demostrado que es el único espacio que permite salir de las crisis en la historia política. Veamos América Latina.
América Latina no pasó de la dictadura a la democracia de un solo golpe. Tuvieron que generarse procesos de negociación muy duros, procesos de transición muy complejos, muy dolorosos para la sociedad para permitirse la democracia. Y hoy esos países están en democracia, viven con sus heridas de la dictadura, pero están en democracia y entendieron que a partir de esa negociación pudieron abrir el camino a ser países prósperos, como muchos de los latinoamericanos hoy lo son. ¿Qué hace falta en ese sentido como lo principal para decir, me puedo sentar en un proceso de negociación donde, como decías, no solamente es lo que yo obtengo, sino lo que obtienen las demás personas? Y de estos procesos de negociación, cuando fallaban, los que resultaban de alguna forma afectados son los ciudadanos. Uno, tú puedes tener tu ideología y tu forma de ver la sociedad, pero eso no está en la Constitución y tu ideología es la que va a gobernar la vida de los demás. Tu ideología es la tuya y la mía es la mía. Ahora, yo no puedo pretender que mi ideología va a gobernar tu vida. Eso es lo primero. Eso es muy importante. Dos, el poder no es algo que se hereda. El poder es algo que te dan los ciudadanos por un momento y te lo pueden quitar los ciudadanos. Y ese concepto también hay que cambiarlo en este país si quieres tener una negociación real. No es que yo llegue aquí más nunca me voy, o es que cuando yo llegue ahí tampoco más nunca me voy a ir, porque al final nadie te dio las llaves del país, nadie te dio las llaves de la gobernación ni el título de propiedad de esto que se llama Venezuela. Tú eres un simple dirigente que el ciudadano le dio la oportunidad de que lo dirigiera durante un tiempo determinado y que todos tenemos el derecho de poder gobernar ese país. Y para eso tenemos que ganarnos a la gente. Y ese es el segundo elemento que es importante, la alternabilidad. Entender que eso es posible. Y tres, que es algo que es de los más complicados en este país, abandonar el sentido de que esa alternabilidad dé paso a la revancha y a la venganza. Porque si eso no está muy claro, siempre vas a tener a alguien que tiene miedo de perder, de salir del poder porque lo vas a aniquilar, y alguien que va a tener miedo de mantenerse en la oposición porque lo vas a aniquilar. Entonces, si esto está cargado de revancha y venganza, no le va a servir a nadie. Entonces, esa negociación tiene que llegar, y yo soy de los que creo que hay que trabajar todos los días para que eso llegue. Claro, y como venimos hablando en el programa, es que hay conceptos que hay que volver a revisar, ver cuál realmente es ese fondo, qué significa, porque como decíamos, a nivel de la opinión pública, muchas de las cosas que vemos son condenadas, como el tema de la convivencia, como el tema del diálogo, y que realmente son necesarios y que es importante que la gente entienda lo que significan en su principio, en su esencia, no lo que quizás muchas veces hemos visto que no funciona, y que creo que muchas veces de lo que hemos visto quizás en un titular, diálogo, quizás no fue un diálogo real lo que se dio allí, sino fue como que, bueno, yo voy a poner aquí en la mesa lo que es mi interés y yo quiero que tú lo cumplas sí o sí, y eso no le podemos llamar un diálogo. Simple. Imagínate un edificio. Mucha gente en Venezuela vive en edificios, ¿verdad? Y estoy seguro que el del piso 1 detesta al del piso 7. Y estoy seguro que el del piso 10 no se habla con el del piso 3, porque tienen problemas de rencillas históricas. Pero todos entran por la misma puerta y salen por la misma puerta y toman el mismo ascensor y tienen que entrar en la misma calle para entrar a su casa. Ese es el significado de esto. Tú no dejas de ser del piso 1, del piso 3, del piso 4 y no dejas de tener la diferencia, pero convivir lo que da a entender es que siempre vas a tener la misma puerta para todos, siempre va a estar el edificio para todos y que tú no puedes arriesgarte a acabar con el edificio, las puertas, el ascensor, porque te acabas tú mismo. Entonces, quiere decir, es lo mismo para Venezuela. Imagínate el edificio que es Venezuela. Cada quien va a vivir en su apartamento con su idea, con sus planteamientos, con su propuesta. Y es como debe ser, así es la democracia. Y no implica que tú convivas con otro, que tú aceptes que el otro se imponga. Muy por el contrario, aceptas que todos tienen unas reglas para que el edificio no te caiga encima. Y que nadie sea dueño del edificio. Exacto, es que nadie lo va a hacer. Nos vamos a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos. Estamos en la última parte de argumentos, conversando con Ángel Medina, politólogo, y como el tiempo es corto, quizás no da tiempo para otras preguntas también del panorama político, pero me gustaría cerrar también con este tema de, bueno, que hablamos de las elecciones y también cómo lograr exigir esas garantías electorales, cómo lograr que quizás, bueno, las personas puedan entender este proceso, que si bien como hablábamos, bueno,
vienen elecciones, pero no hay ambiente electoral, todavía quedan dudas, todavía hay partidos que, bueno, están definiendo al final cómo quizás queden esas postulaciones o las modificaciones que se puedan realizar para los candidatos que van a quedar al final y que, bueno, hablando también que no solamente estas, sino las próximas elecciones que vienen para el resto de este año. Veo, lo primero es decirle que el 25 de mayo no es un proceso final, es el arranque de un proceso. Y al final es como había una propaganda muy famosa de un seguro. Aquí es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y así pasa también con los actores, con los espacios de representación política. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, en el Zulia, los zulianos tienen que tener muy consciente en su mente que no quieren volver a una gobernación que fue para ellos nefasta. Y la única forma de que eso no vuelva es que participen. Y así quizás le pasa a muchos venezolanos en muchas regiones que dicen, yo quisiera tener un gobernador distinto al que tengo, o una gobernadora distinta a la que tengo. Y la única forma de lograr eso es votando. No hay otra forma. O sea, yo me puedo sentar todo el día a pensar, a quererlo, pero si no lo activo, si no lo intento, no va a pasar. Y ese es quizás el mensaje final de esto. La mejor forma de construir un cambio es haciéndolo, aunque te equivoques en el camino. Bien, y ahora también pasando a otros temas dentro de lo que está de lo que es noticia, también conocer su opinión acerca de, bueno, este caso de lo que pasa en El Salvador, con los venezolanos que están detenidos, la respuesta que daba Nayib Bukele acerca de, bueno, del canje de los presos que están allá por detenidos o por presos políticos, las respuestas también que se daban desde Venezuela exigiendo el respeto a los derechos humanos, exigiendo, bueno, el debido proceso dentro de los que están detenidos allá y realmente conocer su opinión acerca de esto, tanto de la respuesta del gobierno venezolano como de las actuaciones. La respuesta la diste tú, el debido proceso. El debido proceso no está ni en Estados Unidos con los venezolanos, ni lo está aplicando El Salvador, que ha utilizado las cárceles ahora para lucrarse de los seres humanos, ni tampoco sucede en Venezuela. Es decir, creo que lo que está de fondo aquí es que en estos tres países se han perdido las garantías para los ciudadanos. Y los ciudadanos sienten que al caer en el sistema de justicia no tienen garantías, sino que cayeron en una especie de abismo. Y eso es lo que hay que recuperar, el debido proceso. Si aquí se cumpliera el debido proceso en Venezuela, en El Salvador y en los Estados Unidos, te aseguro que ni existiera canjes de rehenes, porque son rehenes de lado y lado, ni existiese esta arbitrariedad de venezolanos acusados de terroristas en El Salvador, ni existiera estas cartas donde le dicen a los venezolanos autodepórtate o tienes 7 días para irte, ni existieran las cosas que suceden en Venezuela donde cae ante un abismo que es el sistema de justicia venezolano, que es profundamente arbitrario y profundamente politizado. O sea, si existiese debido proceso, no existiese nada de esto. Te aseguro que no existiera ni tuit de Bukele porque no existieran detenidos de lado y lado. Claro, y que al final deja a los venezolanos, bueno, como de brazos cruzados, como, ¿y qué hago? ¿A quién acudo? ¿Cómo logro que realmente se dé ese debido proceso? ¿Cómo logro que realmente se cumplan los derechos de los venezolanos que están fuera, de los migrantes, pero también de los venezolanos que están aquí participando, en el país? Para que puedas lograr tener, aunque sea una voz, que eleve la voz por ti. Y la eleve donde debe darla, donde debe elevarla, que son en las instituciones, aunque esas instituciones no funcionen. Porque siempre tener una voz que hable, aunque sean en instituciones que no funcionen, es mejor que no tener nada. Claro, importante también eso de hablar con la realidad. Sí. Hablar con la realidad y hablar desde el punto de vista donde, bueno, se rectifican los errores, donde se ha aprendido de los muchos procesos que hemos vivido a lo largo de años y que la gente pueda estar consciente de eso y que sobre todo puedan tener ese pensamiento crítico, como decíamos, de escuchar, de analizar y no solamente, aunque es difícil por todo el tema económico, por toda la situación que hay, bueno, los venezolanos piensan en muchas áreas, como decíamos, de necesidades, pero por sobre todo tener ese pensamiento crítico de escuchar qué están diciendo los políticos. Gracias por acompañarnos. Gracias, David. Ángel Medina, politólogo, también conferencista y analista. A ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro espacio. Recuerden nuestras redes sociales @argumentosgb y que nuestro programa está en reposición a las 11 de la noche y que también lo subimos en nuestro canal de YouTube @argumentos. Feliz tarde.